Me encanta el tema que me tocó compartir con ustedes en este momento. Y por ello quisiera que habla su Biblia en Isaías capítulo 6. Escuchar a Alejandro cantar sobre la santidad de Dios me llevó por un momento a meterme profundamente una vez más en este pasaje. Isaías capítulo 6. Quisiera que use un momento de su imaginación y comparta conmigo lo importante de un pasaje como este. Dice: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Imagínese aquello, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y hablando en medio de pueblo que tiene labios inmundo, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un cardón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Señor, de distintos países, con distintos ministerios, nos llamaste a este lugar para hablarnos a nuestro corazón. Este es un momento grandioso contigo, Señor. Es un momento en que no hablamos nosotros contigo, es un momento en que tú hablas con nosotros. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, que sabe meterse en lo más profundo de nuestro corazón, escudriñe nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, y nos ayude a entender cómo vivir en santidad para tu gloria. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, oramos. Amén. Quisiera que por estos minutos que el Señor me entrega para compartir con ustedes, deje de pensar en otra persona
Deje de pensar en la santidad de su pastor o la santidad de su cónyuge y por favor comience a pensar en la carrera que tiene por delante usted y piense en su propia vida. A veces tenemos nosotros la tendencia de escuchar sermones para predicar a otros o escuchar sermones para juzgar a otros. Hoy quisiera, incluyéndome a mí, que hagamos un serio análisis después de 10 años de comunicar el Evangelio como parte de COICOM. Necesitamos hacer una seria evaluación. Por ello quisiera que piense en usted. Yo voy a pensar en mí, he pensado en mí al presentar y al preparar este sermón. No sea como aquella viejita que esperaba todos los domingos al pastor de la iglesia al final y le decía: pastor, se pasó. Excelente mensaje, especial para los jóvenes. Al siguiente domingo, la misma rutina, le esperaba al final, el pastor terminaba su sermón y ella le esperaba muy contenta al final diciendo: pastor, maravilloso mensaje, especial para los varones. Siguiente domingo, la misma rutina. Pastor, excelente mensaje, lo abrazó y le dijo: especial para las mujeres jóvenes. Hasta que un día llovió torrencialmente. La única persona sentada en la iglesia era la viejecita. Así que el pastor sacó su mejor artillería, preparó su mejor sermón, predicó más largo que nunca. La mujer le puso atención a cada palabra, a cada detalle, gritó amén a cada cosa que decía. Finalmente, la misma rutina. Le esperó al final de la iglesia, le dio un tremendo abrazo, le dijo: pastor, se pasó, excelente mensaje, lástima que no hayan venido. No quisiera que ocurra eso en esta oportunidad. Quisiera hablarles de la vida abundante, que significa vivir en santidad. La vida abundante está disponible para todo creyente. Dijo Jesucristo: yo he venido para que tengan vida y no para que sean aburridos, que tengan abundancia, la disfruten al máximo. Lamentablemente no todo creyente la experimenta. Es que la vida feliz, según los hombres, según la mentalidad del mundo, es tener a su lado las cosas, las personas y las circunstancias adecuadas, pero según Dios hay un cambio total de pensamiento. Según Dios, la vida consiste en ser la persona que Dios ha diseñado, a pesar de las cosas, a pesar de que las personas y a pesar de que las circunstancias no sean las apropiadas. Es decir, la felicidad de un individuo no depende de las cosas, las personas ni las circunstancias, sino que el individuo conozca la razón de su existencia. Hay algo peor que morir, querido, es vivir sin sentido. Y hay muchos cristianos que viven amargados por no saber la razón de su existencia. Aquel que entiende el propósito de Dios para su vida es una persona que entiende el por qué fue creado, para qué fue creado, y vive en santidad el individuo que entiende la razón de su existencia y somete su vida a los principios y valores que Dios ha establecido. La santidad es una virtud traspasada por Dios a sus hijos. Esa virtud le mueve a ser íntimo con Dios. Esa virtud que Dios pone le mueve al individuo a utilizar el poder de Dios para evitar la impiedad y para determinar vivir en santidad. Ahora, es posible que algunos estén cómodos como profetas, como pastores, como comunicadores, o decepcionados porque las cosas no se dan como han planificado, y para ello le ruego que haga una sencilla evaluación. Escúcheme lo que es la santidad. No podemos tenerla por sí solo, depende de Dios.
Él nos hace santos. Yo era esclavo de pecado. Él produjo todo un proceso tremendo. Me llamó, Él me buscó, fue su Espíritu Santo. No había nada en nosotros, querido, que llame la atención de Dios, absolutamente nada. Él se fijó en nosotros por su gracia, nada más que por su gracia. Nos llamó por su gracia, me redimió, me compró del mercado de esclavo, donde era esclavo del pecado y tenía que seguir los dictados de mi amo llamado Satanás y mi pecado, y estaba esclavizado, y me declaró libre, no para pecar, libre para no pecar. Me redimió, me justificó, me declaró justo, aunque en mi práctica todavía soy un pecador, pero a través de Jesucristo me ve como santo. Posicionalmente soy santo. Así que por Dios obtengo esa santidad. Pero escúcheme esto, que es la parte que no entienden muchos individuos. El extremo de pensar que Dios provee todo lleva al abuso de la gracia. Es a vivir sin importar cómo vive. Debido a que tiene salvación, vive como le da la gana. Y el apóstol dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Dice, en ninguna manera. Significa allí que ni pase el pensamiento por tu cabeza. El extremo de querer yo hacer algo para poder agradar a Dios y tener la santidad es el extremo del legalismo. Es querer hacer cosas para ganar el favor de Dios. El centro de la vida cristiana está en aquel individuo que reconoce que es santo por Dios, que fue llamado, apartado, redimido, salvado, asegurado, sellado por toda la eternidad, y que por esa obra de Dios, Él quiere ser íntimo con Dios, y al ser íntimo con Dios, lucha por vivir una vida cristiana normal, que se traduce en crecimiento apropiado, prioridades ordenadas, cambio adecuado y dirección correcta. Déjeme hablarle de eso. Quisiera que haga una sincera evaluación de su vida. Primero, el crecimiento. Lo más terrible y anormal sería no crecer. El cuerpo que no crece es anormal. El cristiano tiene que ir en crecimiento. Quiero que recuerde este principio. Es un acto de necedad esperar un desarrollo inteligente sin experimentar un crecimiento en el presente. Es un acto de necedad esperar un desarrollo inteligente sin experimentar un crecimiento en el presente. Examine su vida. ¿Ha crecido en su fe? ¿Ha crecido su amor? ¿Ama más a sus hermanos? ¿Ha crecido su tolerancia con los que fallan? ¿Ha crecido su habilidad de dar perdón a los que necesitan? Segundo, las prioridades. Es un serio error vivir dando importancia a lo que tiene precio y no a lo que realmente tiene valor, y hacer primero lo que deberíamos hacer último. Es error vivir así. Recuerde este principio. Es un acto de irresponsabilidad dejar de hacer lo que debemos, aunque es necesario e importante, por hacer lo que nos gusta, aunque sea llamativo y urgente. Eso se traduce en el desorden de las prioridades. Tercero, el cristiano que ama a Dios, quiere ser íntimo con Él y quiere vivir la vida cristiana de santidad, debe esforzarse por seguir en un constante cambio. Recuerde lo que dice el apóstol Pablo: no os conforméis, no se adapten, no sean como el camaleón que cambia de colores según la ocasión. No se adapten al sistema mundanal, no os conforméis al mundo. Note la responsabilidad que entrega al individuo santo. Dice, sino transformaos
Es nuestra responsabilidad, es cambio, es transformación. Si nos transformamos, ¿cómo lo hacemos? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hay que cambiar la manera de pensar, hay que adquirir de la palabra de Dios nuevos valores, nuevos principios. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, con el propósito o a fin de que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cambio. Es terrible vivir siempre en la misma rutina y resistirse a dejar lo familiar por no tomar sabiamente el riesgo de lo desconocido. Este es el principio. Es un acto de irresponsabilidad esperar un futuro diferente sin hacer cambios en el presente. Es un acto de necedad esperar un futuro diferente sin hacer cambios en el presente. Cuarto, la dirección. Nada peor que creer que va por el camino correcto cuando está totalmente equivocado, o haber recorrido un gran sendero para descubrir que le dieron mal las direcciones. ¿Hacia dónde dirige su vida, su enfoque, su ministerio? ¿Hacia dónde lo dirige? Tener dirección correcta. Así que la santidad depende de Dios. Y por ser Dios un Dios santo, demanda de mi santidad. No puedo conseguirla sin Dios. Pero me entrega el Espíritu Santo para que pueda ser íntimo con Dios. Yo ni sé orar como conviene. El Espíritu Santo arregla mis oraciones. El Espíritu clama por mí, Abba Padre. El Espíritu me entrega la posibilidad de vivir en santidad. Pero yo tengo la responsabilidad de asegurarme que sea una persona que tiene una determinación, primero, a crecer, preocuparme de mi crecimiento. Segundo, ordenar mis prioridades. Tercero, vivir en un constante cambio. Y cuarto, tener dirección apropiada. Estaba examinando el pasaje de un gran individuo. Ninguno de ustedes se asombra si decimos que Isaías fue un gran profeta. Pero examinemos por un momento su experiencia. Quiero que examine la experiencia de un comunicador que se había acomodado, desanimado, que había sido influenciado aún por la conducta errónea de los que le rodeaban. Isaías capítulo 6 es la historia de un hijo de Dios acomodado al sistema. Judá, para poner un poquito de contexto al pasaje, era pecaminosa, descrita por los historiadores como sensual, con hombres movidos por sus pasiones y mujeres motivadas por la pecaminosidad. Era una sociedad con una pureza moral decadente. En ese tiempo un gigante dormido se alzaba, Asiria. Los nombres de Tiglat-Pileser, Salmanasar, Sargón, son nombres difíciles aún para pronunciar para nosotros, pero eran comunes en aquellos días, como los nombres en nuestros días de Yasser Arafat o Saddam Hussein o Ben Laden, terroristas del mundo. Así que el pueblo de Dios sintió la intimidación de una nación que se alzaba, y allí estaban ellos intimidados. Con mayor razón un joven profeta que se había acomodado a sus tiempos, que estaba esperando que algo ocurra, pero estaba confiando en cosas, personas y circunstancias, tal como muchos de nosotros. Y de la magnífica experiencia de este famoso comunicador, quiero dejar en sus corazones algunos principios importantes. Versículo 1 y 2. En el año en que murió el rey Usías. Usted no comienza un diario de su vida con esas palabras, a menos que la experiencia no haya sido traumática. Para Isaías fue traumática. Él comienza diciendo en el capítulo 6, en el año en que murió el rey Usías, porque ocurrió en él algo.
No olvide que la nación había pasado por rey tras rey que había motivado a la maldad. Finalmente aparece un hombre, Usías, que intenta llevar al pueblo conforme a la palabra de Dios. Y muere, súbitamente muere. Diríamos los seres humanos una muerte a destiempo, como la muerte del presidente Lincoln o el presidente Roldós en Ecuador. Una muerte que no se espera. Así murió Usías. Por eso comienza con dramatismo y algo de angustia en su corazón para comunicarnos: en el año en que murió el rey Usías ocurrió algo traumático en mi vida, en el año en que mis esperanzas se perdieron, en el año en que me di cuenta que estaba confiando en un presidente, en un rey, en el año en que me di cuenta que yo dependía de cosas, personas o circunstancias. En ese año de dolor, cuando vi que habían terroristas como Tiglat-Pileser o Salmanasar o Sargón, yo tuve un encuentro con Dios. Yo tuve que mirar a Dios. Por eso le dejo mi primer principio. Aunque no entendamos, Dios utiliza las circunstancias para recordarnos que Él está en control soberano. Aunque no entendamos, Dios utiliza las circunstancias para recordarnos que Él está en control soberano. Dios nunca está asustado, confundido. Dios nunca se está rascando la cabeza y preguntándose: ahora, ¿qué hago con Bolivia? ¿Qué hago con Estados Unidos? Dios no se está preguntando: ¿qué hago con Afganistán o los terroristas? Dios no está confundido, querido. Dios tiene control soberano. Y Dios usa las circunstancias, aunque nosotros no nos imaginemos, para recordarnos que Él está en control soberano. Esto es lo que ocurre, querido, a usted y a mí. Inicia su ministerio amando al Señor, queriendo alcanzar 1000 cosas, con pasión por la multitud, con integridad, y luego entre luces, cámaras, micrófonos, se olvida de la integridad. Comienza a vivir en este mundo, acepta a Cristo, se olvida de su primer amor, y antes que ofrendaba con gratitud, servía con amor, participaba con sus dones y talentos en la iglesia. Poco a poco comienza a mirar hacia abajo, hacia el mundo, las cosas, las personas, las circunstancias. Critica al diácono, critica al pastor, critica al anciano, se aleja de la iglesia, se olvida de los diezmos, comienza a mirar para abajo, y mientras va caminando para abajo, le ocurre lo que le pasó a un amigo ecuatoriano. Le encantaba tirarse de los buses cuando iban corriendo. Siempre que iba el bus corriendo, se paraba en la puerta y se tiraba antes que pare. Un día encontró que le habían puesto un poste en el camino y quedó estrellado en el poste. Queridos, escúchenme. Hay momentos en que Dios permite un poste en el camino, va mirando hacia abajo, se olvida de Dios, y Dios pone un poste, y cuando usted choca tiene que volver a mirar para arriba. Dios usa las circunstancias para hacernos notar su presencia. Aunque no entendamos, Dios utiliza las circunstancias para mostrarnos su control soberano. En el año en que murió el rey Usías, murieron mis esperanzas, se levantaban los terroristas. En el año en que había confusión, yo vi al Señor. Note cómo lo vio. Estaba confundido. No, dice, estaba sentado sobre un trono alto y sublime. El mundo se hacía pedazos, Judá estaba en sus pasiones, la gente estaba pecando, y él dice: yo vi a mi Señor en su trono alto, sublime, sus faldas llenaban el templo, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros. Es control soberano. Dios no está confundido allí, querido. Segundo principio: Dios revela su carácter santo con claridad, para que humildemente admitamos nuestra falta de santidad
y busquemos intimidad. Dios revela su carácter santo con claridad para que humildemente admitamos nuestra falta de santidad y busquemos intimidad. Le dije al principio, querido, Dios hizo todo por nosotros, pero cuando nos alejamos perdemos intimidad con Dios, cortamos nuestro nexo con Él y queremos vivir nuestra vida a nuestra manera, viendo la vida como nosotros la vemos y no como Dios la ve. Perdemos intimidad con Dios. Perdemos nuestra santidad práctica. Y es allí cuando Dios, en medio de una crisis, nos revela su carácter. Para que nosotros admitamos nuestra falta de santidad y busquemos intimidad. Note lo que ocurrió con el profeta. Cuando vi al Señor, dice, lo vi, versículo 3, santo, daban voces, santo, santo, santo. En el hebreo la repetición es énfasis, como vanidad de vanidades, todo es vanidad, es el colmo de lo vacío y sin sentido. Aquí dice, es el máximo de santo Dios. Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra, incluyendo Afganistán, los Estados Unidos, las necesidades económicas de Bolivia, los conflictos en cualquier país, cualquier circunstancia que haya vivido, la muerte de un ser querido, el divorcio que llegó cuando no lo esperaba, ni lo quería, ni lo estaba buscando, la muerte de su padre, todo aquello, Dios está diciendo algo, porque Dios habla más fuerte cuando sus labios no se mueven. Es un llamado a buscar intimidad con Dios, queridos. Nosotros los comunicadores a veces tenemos intimidad con los micrófonos y las grabaciones y los libretos y nos olvidamos de nuestra intimidad con Dios. Tengo una serie sobre esto basada en la carta donde el apóstol le dice a Timoteo, Timoteo, desecha la palabrería, las palabras de fábulas de viejas, cosas sin sentido. Deja de andar teniendo tantas ideas y hablando de todo y haciendo nada. Timoteo, por favor, deja la palabrería y comienza a ejercitarte para la piedad. Significa, haz ejercicios espirituales que te conduzcan a vivir en santidad, no celulitis espiritual, Timoteo. Haz ejercicios para la piedad. En el libro La búsqueda de Dios, A.W. Tozer concluye su segundo capítulo titulado La bendición de no poseer nada con esta oración. Padre, quiero conocerte, pero mi corazón cobarde teme entregarte sus juguetes. No puedo separarme de ellos sin sangrar por dentro, y no trato de esconderte el terror de separarme de ellos. Vengo temblando, Señor, pero vengo. Por favor, desarraiga de mi corazón todas esas cosas que he acariciado por tanto tiempo y que se han convertido en una parte de mi mismo ser, para que tú puedas entrar y morar allí sin rival. Entonces harás glorioso el lugar de tus pies. Entonces mi corazón no tendrá necesidad del brillo del sol, porque tú lo iluminarás y no habrá noche allí. En el nombre de Jesús. Amén. Tercero, cuando el hombre admite su pecaminosidad, se humilla y se arrepiente, Dios lo limpia para que siga viviendo santamente. Me encanta Dios. Nunca me desecha, nunca cierra sus puertas de perdón. Siempre está disponible para mí y para usted. Cuando el hombre admite su pecaminosidad, se humilla y se arrepiente, Dios lo limpia para que siga viviendo santamente. Oye lo que dice el profeta. Entonces dije, ay de mí, reconoce su debilidad. Soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios. Un comunicador con labios inmundos, hay muchos, queridos. Los escucho a veces en las estaciones de radio, atacando a sus consiervos.
atacando a la gente, destruyendo el carácter de otro individuo en público, en vez de, si tiene algo contra su hermano, ceñirse a la misma Biblia que predica e ir personalmente donde su hermano y hablar con él. En su acto de desacreditar a otro siervo de Dios, hace un daño al evangelio. Hay profetas así. Dice el profeta: yo tengo labios inmundos. No solo que habito en medio de pueblo de labios inmundos, sino que las técnicas, las formas que tiene el mundo me han contaminado a mí. Pero mire lo que hace Dios. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando sobre su boca. Hay que admitir delante de Dios nuestra necesidad en forma bien objetiva y clara. Este es mi problema. ¿Cuál es su problema, querido? Admita cuál es específicamente su problema. Señor, no tengo mucha educación, yo no puedo salir a predicar el evangelio, yo no sé nada de radio, Señor, yo no sé esto, yo no sé esto otro, yo soy pobre. Alguien me decía: yo vivo en el campo, pastor, yo quiero ser un comunicador. Y yo le decía: yo viví en Punta Arenas, Chile, cuando mi padre fue enviado como un misionero allá, sin dinero. Soy hijo de 11 hermanos en mi familia, un pastor pobre. Nunca me imaginé que el Señor iba a hacer lo que ha hecho. Es Dios, querido. Él toca tu área de necesidad, cualquiera que sea, tal como Isaías fue tocado, porque admitió humildemente, se humilló, se arrepintió y Dios lo limpió para que siga viviendo santamente. Cuarto principio: cuando el hombre es limpiado, puede comenzar a vivir santamente y Dios vuelve a utilizarlo grandemente. Cuando el hombre es limpiado, puede comenzar a vivir santamente y Dios vuelve a utilizarlo grandemente. Versículo 8. Después de lo que ocurrió, oí la voz del Señor que decía: ¿quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: estoy listo, Señor. Déjeme hacer una palabra de advertencia aquí. Cuando digo que Dios puede volver a utilizarlo grandemente, no le estoy diciendo que va a tener cámaras de televisión o va a tener gran público. El hecho de que tenga una congregación grande una persona, o que seamos personajes públicos, de nada no significa que hay una vida de integridad. Hay quienes tienen un gran ministerio público, pero un terrible ministerio privado. Y Dios, el que conoce todo, dice que usa grandemente y premiará grandemente a aquellos cuya obra ha sido de oro y piedras preciosas, no aquello que ha sido de paja. Así que no se asombre por la grandeza de algo y crea que por ser pequeño no puede alcanzar algo grandioso. Quinto: cuando existe santidad y humilde disposición, Dios nos envía en su verdadera misión. Cuando existe disponibilidad, cuando existe santidad, Dios lo envía a esa misión de verdad. Dice allí: entonces dijo el Señor: heme aquí, envíame a mí. Dijo el Señor: anda y di a este pueblo, anda tú. Y comienza la misión que no podías cumplir por tu pecado. Finalmente, el sexto principio: cuando en santidad nos vamos a la misión, Dios nos dice la verdad para que no experimentemos decepción. Si usted cree y le pregunta al Señor: dime dónde voy para tener miles que me sigan, dime dónde voy para ser un hermano Pablo, dime dónde voy para tener un canal de televisión, el Señor le va a decir: solo dime dónde voy. El resto déjamelo a mí. Yo exalto a quien quiero, yo humillo a quien quiero, yo le doy a quien quiero, yo soy soberano. Tú solo sé fiel, cumple tu propósito. Note la realidad de la palabra de Dios. Y dijo: anda y di a este pueblo,
agrava sus oídos, ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda. Note la pregunta lógica de Isaías, y dijo: ¿hasta cuándo, Señor? Le dijo: anda a predicar, pero nadie te va a escuchar. Anda a hablar, pero nadie se va a convertir. ¿Cuál era la pregunta? ¿Hasta cuándo va a durar esto, Señor? Dice: hasta que yo, que soy el soberano, hasta que yo, de que determino lo que ocurre en los pueblos, hasta que yo, que soy el que trae frutos al trabajo que tú realizas, determine cuándo será. Es mi deber, es mi derecho. Les dije al principio de mi plática que le hablaría de un hombre que volvió a tener intimidad con Dios y a vivir una vida piadosa. Es decir, aprendió a tener intimidad con Dios y aprendió a vivir en piedad y santidad. Nuestra historia, querido, muchas veces está marcada por las ocupaciones que nos impiden la intimidad con Dios, por el activismo religioso que nos impide la actividad cristiana. Muchas veces nuestra actividad está marcada por la falta de contemplación a Dios, la falta de descanso apropiado, la falta de diversión, la falta de cercanía con Dios, la falta de oración, la falta de rendición a Dios. No queremos tomar tiempo para Dios. Pedro Marshall, quien fuera el capellán en el Senado de los Estados Unidos, concluyó su mensaje con una historia que ha tocado mi corazón. Se titula Pecado en tiempo presente. Por favor, póngame mucha atención. Escuche la historia. Había una vez un hombre que junto con su padre cultivaba una pequeña granja. Varias veces al año cargaban su carreta con legumbres y hortalizas y se iban a la ciudad más cercana. Excepto por su nombre y esa parcela de tierra, padre e hijo tenían muy poco en común. Varias veces al año hacían viajes, pero el viejo creía en tomar las cosas con calma, pensar, meditar, observar. El hijo era el tipo de persona de empresa, de empuje, el que quiere conquistar todo en un día. Una mañana cargaron su carreta, engancharon el buey y emprendieron camino. El joven pensó que si marchaban día y noche llegarían al mercado a la mañana siguiente. Así que caminaba junto al buey, aguijoneándolo constantemente. El viejo lo miró y le dijo: tómalo con calma, hijo. Vivirás más tiempo si tomas la vida con calma. Si llegamos al mercado antes que los demás, dijo el hijo, tendremos mejor oportunidad para conseguir mejores precios. El viejo se cubrió los ojos con su sombrero y se echó a dormir en el asiento. 6 kilómetros más adelante y 4 horas de camino les permitió llegar a una choza. Aquí vive mi tío. Aquí vive tu tío, dijo el viejo, despertándose. Vamos a saludarlo. El hijo respondió: ya hemos perdido 1 hora. Pues bien, unos pocos minutos más no importan, querido. Mi hermano y yo vivimos muy cerca, sin embargo nos vemos muy pocas veces. El joven no podía dejar de revolverse incómodo mientras los dos viejos chismearon por más de 1 hora. Al emprender de nuevo el camino, el viejo tomó su turno para dirigir el buey. Y así llegaron a una bifurcación de camino. El viejo dirigió el buey hacia la derecha. A la izquierda, el camino es más corto, dijo el joven. Lo sé, dijo el viejo, pero este camino es más lindo. No tienes ningún respeto por el tiempo, replicó el muchacho impaciente. No, le dijo el anciano, lo respeto mucho. Por eso es que me gusta usarlo para observar cosas bonitas. Y el camino de la derecha los llevó por bosques
y praderas llenas de flores silvestres. El joven estaba tan preocupado al ver el sol ponerse que ni notó la hermosura de la puesta del sol. La noche lo sorprendió en lo que parecía un gran huerto y el viejo exclamó: durmamos aquí. El joven le dijo: este es el último viaje que te acompaño. Lo dijo con insolencia. Te interesan más las flores que ganar el dinero. El viejo, sonriendo, le dijo: eso es lo mejor que me ha dicho en mucho tiempo. Un minuto más tarde el viejo estaba profundamente dormido. Poco antes de la salida del sol, el joven hizo despertar a su padre. Uncieron al buey, siguieron su camino. 1 kilómetro más adelante y 1 hora más tarde, se encontraron con otro granjero que estaba tratando de sacar su carreta atascada en una zanja. Oye, vamos a ayudarle, dijo el viejo. Y perder más tiempo, explotó diciendo el hijo. Tranquilízate, dijo el hombre. Alguna vez bien puedes tú encontrarte atascado en algo en la vida, en alguna zanja, y vas a necesitar ayuda. Para cuando sacaron de nuevo del camino a la otra carreta, era ya casi las 8 de la mañana. De repente, un relámpago lanzó su fogonazo por el firmamento inmenso. Se oyó un tremendo estruendo, dijo, un trueno increíble. Más allá de la colina, los cielos se encapotaron. Parece que va a llover fuerte en la ciudad, dijo el viejo. Si hubiéramos llegado a tiempo ya habríamos acabado de vender todo, gruñó el hijo. Le dijo el viejo mirándolo a los ojos: tómalo con calma, vivirás muchos años más. No fue sino hasta muy avanzada la tarde cuando finalmente llegaron a la cumbre de la colina, desde donde se podía ver la ciudad. Allí se quedaron mirando por largo rato. Ninguno de ellos dijo nada. Finalmente el joven, con lágrimas en sus ojos, le dijo: ya entiendo lo que querías decir, padre. Hicieron dar vuelta a su carreta y se alejaron de lo que alguna vez había sido la ciudad de Hiroshima. Es terrible, queridos. Ir apurado para solamente ver una ciudad destruida por una bomba atómica. Algunas cosas al terminar. Si es un comunicador, por favor, en medio de su ocupación, aprenda a dedicar tiempo a la devoción. Tome la vida con calma. No se desespere. Usted no tiene la labor de convencer a nadie, ni yo soy el redentor del mundo. Ya existe un redentor y ya existe alguien que convence al mundo de pecado. Usted y yo cumplamos fielmente nuestra tarea.